Este edificio en realidad nace una imagen del director de teatro Tadeusz Kantor, que envuelve un objeto y que después los llama bioobjeto. Y en realidad para nosotros, con Eduardo y con Gabriela, siempre fue como el esqueleto de un teatro escondido detrás de esta membrana. Y esta membrana siempre tenía esta sensación de ser el vínculo con la comunidad. Cuando la membrana está prendida, es una lámpara que se transforma en un anuncio publicitario que el teatro está funcionando. Cuando está apagada significa que está dormido. Pero siempre está esta sensación de que el volumen exterior es muy sencillo y el interior es verdaderamente complejo. Cosa que lo que uno llama espectáculo se inicie antes de entrar a la sala, sino en el edificio mismo sea una cierta sorpresa y no sea una cierta banalidad o secuencia repetida de algo que ya se ve desde afuera. Esconder siempre significa mostrar algo de otra manera. Cuando nosotros hicimos el concurso, el memorial no estaba hecho. El memorial sí fue una relación con el memorial en términos de escala, que sí nos interesaba. Y en términos de que el acceso al teatro en realidad pone en relieve el memorial. Si tú tomas el acceso al teatro desde ese eje, el memorial aparece en el eje de este y aparece como protagonismo. Por eso el volumen está girado con respecto a la calle, entre otras cosas, para que además este volumen aparezca tridimensional. Lamentablemente Concepción se ha transformado en trabajo para mi trabajo. Cada vez que vengo es parte de una rutina y el trabajo suena muy creativo, pero es un trabajo pesado. Me gustaría venir de vacaciones de vez en cuando en realidad, pero es un vínculo que ya tiene, no sé, 20 años, es algo importante. Cuando estábamos haciendo el proyecto, también siempre en la oficina estaba Concepción, porque Eduardo era de Florida y ese era el vínculo más físico, más real en realidad. Pero siempre Concepción para mí ha significado trabajo y tratar de hacer el mejor trabajo posible. En el prólogo de mi libro, Obra Gruesa, que se llama Obra Gruesa, Arquitectura Ilustrada por Esminen Wright, aparece una referencia explícita a Nicanor Parra en ese libro que es recopilativo de los 7 primeros libros de Nicanor Parra. Nicanor Parra ocupa Obra Gruesa haciéndole un guiño a la arquitectura y yo ocupo Obra Gruesa de Nicanor Parra haciéndole un guiño a la poesía. Es un juego, pero es explícitamente copiado, no tiene ninguna... No es casualidad. Cuando yo estaba buscando el libro apareció Obra Gruesa como un... No lo conocía, pero apareció Obra Gruesa como título y busqué en Wikipedia porque dije, alguien tiene que haber puesto este título a algún libro y apareció inmediatamente Nicanor Parra y ahí hice el link y me pareció lo más justo usarlo. Me da gusto ver el edificio con gente, visitándolo, la primera obra interior, o sea, es para lo que se hizo. Lo cual me da alegría esto, ver gente pasando y ver la escala del edificio con gente adentro. En ese sentido estoy muy contento, sí, muy y aliviado porque ya se terminó. Es una obra pública que tiene connotación pública, social, política, también en cuanto a la arquitectura, tiene mucha experimentación entre medio. Creo que se haya hecho este edificio es importante. Humildemente dentro de la arquitectura nacional creo que es un punto importante, no porque el edificio sea muy bueno, sino porque el edificio tiene grados de experimentación que normalmente en la arquitectura pública chilena no se toma.